hay que comenzar, y ya que se vayan uniendo las demás personas poco a poco. Pues bueno, primero que nada, a Mónica, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí, y también a Karen Cordero por inclusive llegar antes. Pues bueno, como ya saben, este es el segundo día de la Semana de Arte, y este es el eje de género y centralmente feminismo. Comienza con Mónica Mayer dando la plática de Intimidades o no, una plática de Mónica sobre sus vivencias como artista, feminista, desde el arte, el activismo, la pedagogía y la escritura a lo largo de 4 décadas. Bueno, para nosotras que somos historiadoras del arte, creo que está de más la semblanza, pero hay muchas personas que quizá no estén tan familiarizadas con el trabajo, entonces pues voy a leer un poco de su persona. Mónica Mayer, México, 1954, es una artista inconforme con las definiciones del arte que ya ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performance, dibujos e intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Es considerada como pionera del performance y de la gráfica digital en México, y a nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Y pues nada, muchas gracias y te dejo compartir pantalla. Bueno, pues primero que nada me da mucho gusto estar aquí y platicarles algunos chismes de a lo largo de todas estas décadas de lo que ha pasado con el arte y el feminismo desde mi punto de vista muy personal, porque les advierto desde un principio, yo no soy ni académica, ni soy ni teórica. Entonces soy más bien como feminista silvestre, y desde ese feminismo silvestre me he ido tratando de entender y tratando de ver qué es lo que yo pienso y qué es lo que entiendo, tanto por la actividad artística como por la pedagógica, como el activismo, que se me juntan a mí todos. No logro hacer que se separen y sean campos diferentes. De entrada les diría que el arte feminista, desde mi punto de vista, es lo que todas y cada una de las personas que nos asumimos como artistas feministas decimos que es arte feminista. Porque pues precisamente no se trata de cerrar ideas, sino de abrir ideas. Entonces, ¿por qué pienso que es arte feminista? Y pues justificarlo, ¿verdad? Eso creo que sí valdría la pena tratar de hacer. Entonces, para mí el arte feminista tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con la temática, que puede ser muy abierta y muy variada y depende del contexto. Tiene que ver con los objetivos que tiene tanto en lo artístico como en lo político. Yo pienso que un trabajo artístico para ser revolucionario, que ya sé que es una palabra como muy setentera, pero pues ni modo, ¿verdad? Son de las que uso. Tiene que ser revolucionaria en lo artístico y en lo político. Entonces a mí me interesa que en esos dos campos se proponga algo. También tiene que ser un trabajo que cuestione esta idea que ustedes bien desde la historia del arte se deben de conocer muy bien, de la historia de que el arte es algo hecho por genios y casualmente son genios europeos y blancos, ¿no? Entonces esta idea de que el arte es un proceso de genialidad y no un trabajo colectivo en colaboración que tiene que ver con el contexto, que se da de muy diversas maneras. Para mí también tiene que ver con la relación con el público, si es una relación de autoridad y está poniéndose nada más para contemplar, o hasta dónde el público puede participar y ayudar a construir las piezas. Y me interesa también ver las formas de distribución que tiene el arte, tanto en dónde se presenta. Siempre digo que el hábitat natural de mi trabajo es la calle, pero tengo mucho interés en que esté en los museos también, porque yo creo que todos son campos de batalla. Para mí ser feminista no es nada más irme a la calle a la manifestación, sino es dentro de mi propio campo, cuál es el activismo que puedo hacer desde el arte al sistema artístico, a lo que sucede en los museos, a lo que sucede en lo que se consume del arte, quiénes se consideran artistas, etcétera. Entonces, todo eso lo considero parte de mi trabajo artístico. Este cartelito es que debe de estar ahí en el archivo de Ana Victoria Jiménez en la Ibero,
es de la primera charla que di sobre arte feminista, allá por 1976, con mis maestros de Historia del Arte, precisamente, Juana Gutiérrez y Armando Torres Michúa, que me había ido yo un par de semanas a Los Ángeles cuando fui al primer taller de arte y feminismo a la Escuela de Arte Feminista que había allá, el Women's Building. Y de regreso, pues como suele suceder muchas veces, llegué tan entusiasmada que yo ya quería hablar de feminismo. Ya había tomado un curso de 2 semanas y ya venía yo dispuesta a hablar del tema. Y nunca había yo hablado en público. Entonces mis maestros, Juana y Armando, me organizaron una plática en San Carlos, la organizamos y me llevaron así como de la mano para que se sintiera menos formal. Los tres nos sentamos en el escritorio, encima del escritorio, pusimos velitas en el auditorio y ellos hablaron desde la historia del arte y yo hablé desde la experiencia que había tenido en este rollo nuevo que se llamaba el arte feminista temprano de esas épocas. Entonces, bueno, creo que lo importante para mí es ese vínculo que he tenido siempre con personas del sistema artístico en distintos campos. Yo no creo que el arte lo hacemos nada más quienes nos dedicamos a producir arte, sino que es un trabajo que para que funcione lo tenemos que hacer como sistema. Y eso, bueno, pues tomé clases con Juan Hacha cuando estaba en San Carlos. Entonces, el entender que estamos en un sistema viene muy de esa tradición también. Les voy a platicar básicamente de 3 de mis trabajos que creo que abarcan más o menos pues estos distintos puntos que me interesan. El primero pues es El Tendedero, esta pieza que hice en 1978 para una exposición que se llamó Salón 77-78 Nuevas Tendencias, que era como la primera exposición de arte joven, cuando se empieza a trabajar con esa categoría de arte joven, que se presentaba en el Museo de Arte Moderno y además que presentaba cosas como instalación, performance, arte objeto, etcétera. Y la organizó básicamente Sebastián, que había sido maestro nuestro de varios de nosotros en la escuela. Y pues para mí fue maravillosa porque ahí aprendí a gestionar, porque nos encargamos de la difusión, de ver que hubiera un catálogo, siempre con la cuestión de que era muy importante tener un catálogo en cada exposición, porque si no, no servía, que yo creo que es algo que agradecen desde la historia del arte, ¿verdad? Porque sí hubo catálogo, aunque no hubo documentación, porque no se documentaba el arte efímero en ese momento. Entonces, de este tendedero hay 4 fotos que tomó Víctor Lerma o que tomé yo, pero no hay nada de parte del museo. El arte efímero ni siquiera se documentaba. La exposición era de manera muy setentera, el tema era la ciudad. Entonces, pues yo pensé, ¿qué hago sobre la ciudad? Pues hablar sobre el rollo de la mujer, porque yo andaba en transporte público todo el tiempo y era tan incómodo como es hoy, pero no teníamos mucho la conciencia del acoso, ni siquiera había la conciencia. No era un tema que se manejara desde el feminismo, porque éramos como 30 feministas y estábamos muy ocupadas con temas como la violación y los derechos reproductivos como para abocarnos a sutilezas, por ponerlo de una manera, de esa violencia constante y más sorda que vivimos todos los días. Entonces yo sí, pues dije, a mí sí me molesta mucho y planteé la pregunta como mujer, lo que más detesto de la ciudad es, y me salí a distintos lugares a preguntarle a mujeres que qué es lo que detestaban de la ciudad. Y pues muchas de ellas me decían, pues me choca la contaminación. Y yo les decía, ¿y no te cae gordo que te agarren la nalga en el camión? Sí, también me molesta eso mucho, ponlo. Entonces, no es un estudio sociológico, pues. Es una obra de arte que lo que quería era contar una narrativa muy variada con distintos puntos de vista que tiene que ver con la estructura que había en ese momento de pequeño grupo en el que las feministas nos reuníamos y hablábamos de diferentes temas respetando nuestros espacios, cada quien hablaba 2, 3 minutos sin interrumpir y donde muchas aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. Entonces el tendedero tiene esa estructura básica de ser un espacio en donde se puede hablar y muchas veces ha sido el caso que mujeres que padecieron acoso hace 40 años lo comparten por primera vez y aprendemos a leer y ver la experiencia de todas estas otras mujeres y estas experiencias que son tan variadas y diversas.
fue muy interesante porque ni siquiera se me hubiera ocurrido que esto era una pieza participativa dentro del museo. Y llegaron muchas mujeres y veían un pedacito blanco en el papel y escribían ahí encima. Bueno, he de decirles que el tendedero lo único que hay son las 4 fotos porque el arte efímero era efímero y en algún cambio de casa la estructura se perdió y yo creí que había guardado los papelitos, pero parece que no los encuentro, a lo mejor algún día aparecen por ahí en el archivo. La pieza la rehice al año siguiente, aunque en ese momento no se usaba todo esto de reactivaciones, de iteraciones y todos estos términos que tenemos para repetir la obra, pues porque en esos momentos pensábamos que rehacer una instalación o rehacer un performance era fusilarse una misma la obra. Pero estaba yo en Los Ángeles, que me había ido al curso de 2 años del Women's Building, la Escuela de Arte Feminista, participando en un proyecto de Suzanne Lacy que se llamó Making It Safe, y el objetivo del proyecto era reducir los índices de violencia en la comunidad de Ocean Park. Entonces lo que hice fue pues sacar estas preguntas e irme a la colonia, y estas 2 piezas, la del museo y la de la calle, le van dando esta característica a la pieza que puede ser un hilo con 2 pincitas y un papelito, o puede ser una pieza de museo. En este caso, para lo que sirvió es que salían las mujeres de sus casas, les tocábamos en la puerta, y de repente conocían a sus vecinas, cosa que no sucedía con mucha frecuencia, y se me hace que funcionó en cuanto a que, bueno, te ayuda a sentirte más segura si conoces a tus vecinas, por lo menos sabes quiénes viven junto a ti. La pieza se quedó dormidita hasta que fue esta gran exposición de arte feminista curada por Connie Butler en 2007, y me dijeron, ay, ¿la quieres rehacer? Y yo ni entendía qué era eso de rehacer una pieza, y dije, no, se me hace que el que esté la documentación y un pequeño texto es más que suficiente. Después, aquí en la Ibero hicieron una exposición de Cincentenario ni Bicentenario, y Karen Cordero me dijo que porque sus alumnas, que por qué no la rehacíamos, y yo, no, como que me da un poco de flojera, que no entiendo bien cómo, que quién sabe qué, pero bueno, si es Karen, yo me cuadro y acepto lo que me dice, entonces ni modo de decirle que no, dije que sí, y en ese momento le dije, bueno, pues que las estudiantes, yo planteo las preguntas, que ellas consigan las respuestas y se encarguen de hacer la estructura y todo. Y aunque fue un tendedero que de alguna manera me quedé muy inconforme porque no sentí que había tocado a la comunidad. Era chistoso, ¿no? Las ventajas de ser hombre, no parir, hacer pipí parado, de ser mujer, entro gratis a los antros en los jueves, etcétera, etcétera. Pero me hizo reflexionar mucho de qué era esto de hacer una pieza. Yo siempre he pensado que el trabajo artístico es 10% lo que proponemos quienes la hacemos y 90% el contexto. Entonces, si no está inserta en el contexto, pues no pasa nada, ¿no? En 2015 me invitaron a Medellín a este encuentro y dije yo, vamos a hacerlo de otra manera. Quiero trabajar primero, hacer un taller con artistas y activistas y con ellas decidir, ellas y ellos, porque fue un grupo mixto, decidir qué preguntas se quieren hacer y dónde las quieren llevar. Entonces, bueno, me tocó un grupo maravilloso de artistas y de activistas y pues anduvimos por todos lados, y una de las preguntas que fue muy interesante en ese momento, empezaba a salir más a flote en las redes sociales también, fue ¿cuándo fue tu primer acoso? Y entonces yo misma me acordé que a mí, a los 8 años, un güey en la calle me había metido la mano, yo no había dicho nada porque mi mamá iba caminando un poco adelante y siempre me había sentido mal porque no había hecho nada, pero no quería decir nada porque me daba miedo que se pusiera violenta la situación. Entonces, a la hora de empezar a ver las respuestas y ver que había otras niñas de mi edad, otras mujeres que de muy chiquitas las habían acosado, que se sentían mal porque nunca habían dicho nada, que esto era una situación tan frecuente, de repente dices, híjole, 40 años de feminista y no me había dado cuenta que esto es uno de los aspectos de la violencia de los que no hablamos o casi no
hablamos. Entonces, el tendedero ha sido bien interesante porque me enseña cada una de las versiones que hago. En ese tendedero, unos meses después me llegó de una maestra, estas fotografías de cómo lo había utilizado como herramienta pedagógica. Entonces fue muy divertido porque pues ya empezó a irse el tendedero por donde quería, ¿no? Entonces lo empezaron a usar como herramientas, empezó a usar para activismo y como arte. En 2016 fue del MUAC, que fue, pues este sí fue bien elegante, con marco de acero inoxidable, bien chic para que quedara muy bien en el museo. Y fue complejo porque constó de todos estos elementos que están ahí. El performance, la instalación, tuvo un archivo, taller, tentáculos sociales. Y fue así porque duró 6 meses. Desde un principio en el MOAC habíamos gestionado, Karen fue la curadora de la exposición de mi retrospectiva, si tiene dudas pregunte, una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, y habíamos gestionado que nos podían dar menos espacio pero más tiempo, o más tiempo pero menos espacio. Y luego dijimos, lo que queremos es más tiempo, aunque sea menos espacio, porque para ambas una exposición especialmente de este tipo no es un fin, no es poner objetos a que vengan a contemplarlos, es la posibilidad de echar a andar otros procesos. No es un fin, sino que es un medio para hacer otras actividades. Entonces estábamos en actividades con las académicas de la UNAM y con las activistas de la UNAM y con otras universidades, que cosas que estaban pasando, que empezaban a pasar sobre acoso. Había el taller que hubo, que duró muchos meses, en los que las que participaron tanto ayudaron a hacer mi tendedero como hicimos las piezas de ellas. En fin, fue un proyecto muy complejo. Y naturalmente, pues las preguntas tenían que ver con el acoso en la universidad, porque se me hacía que era fundamental que fueran temas de los que se hablara. A mí ya desde esa época y desde antes, me había sorprendido mucho ir a la Facultad de Filosofía y Letras y que hubiera letreritos afuera del baño que decían no entres sola porque aquí violan, y no pasaba nada. Y había casos y denuncias y no pasaba nada. Entonces se me hacía muy importante que estos fueran parte de las preguntas, y también la de qué has hecho, qué harías en contra del acoso, para no quedarnos en una situación de víctimas nada más, sino empezar a pensar compartir lo que hemos hecho y empezar a pensar qué podemos hacer, porque yo estoy convencida de que un primer paso es darnos cuenta nosotras que esto no es correcto, que eso empezaba a pasar desde los años 70. No está bien que nos acosen. Otra es que socialmente nos demos cuenta, y entonces el momento en el que vas en el camión, alguien te acosa y 70% de la gente que viene en el camión te defiende o se le echa encima o dice algo, entonces va a dejar de haber acoso. Mientras la sociedad no diga nada y nosotras no digamos nada, pues va a seguir habiendo. Entonces se me hacía muy importante esa pregunta también. Algo que ha sido interesante del tendedero es que Mónica Benítez de la UAM tomó todas estas respuestas, las digitalizó y empezó a sacar distintos estudios de lo que ella, de estos archivos de trabajos de artistas que considera que aportan mucha información, aunque no es un estudio sociológico con todos los parámetros que tendría que tener, pero de todas maneras muchas veces tiene esa información y otro tipo de información que la gente aporta, especialmente cuando puede compartir sus historias de manera anónima. Durante esa época se me acercó también Amnistía Internacional y como han visto, el tendedero siempre es rosa, que lo sigo utilizando yo como referencia histórica de la pieza, porque si empezara yo a hacerla ahorita, pues seguramente sería morada y verde, pero pues empecé a finales de los 70, que apenas estábamos en el rollo de somos mujeres, somos fuertes, somos poderosas, estamos reivindicando lo que hemos aportado hasta ahorita como mujeres, y a partir de eso cuestionamos los roles, cuestionamos lo que se entiende, en fin, todas las distintas cosas que han seguido, pero en un principio era como reivindicar la
forma del tendedero y reivindicar el color rosa también, como pues siempre te están diciendo, ay, Rosita, qué cursi, que no sé qué. Pues sí, utilizamos el rosa para hablar de todas estas temáticas. Pero bueno, con Amnistía Internacional, como su color es el amarillo, usamos ambas. Y ellos lo siguieron usando también como activismo y con otros colores en otros momentos. También ha habido otros tendederos de otros colores, pero si yo tengo, si es algo que me consultaron previamente, sí les digo que por lo menos parte sea rosa por esta referencia histórica. Este fue también en 2016, cuando me tocó ir a la Facultad de Psicología en la UNAM, y no sabía yo qué pregunta íbamos a hacer, sabía que íbamos a hacer un tendedero, iba yo a dar una plática, y antes de empezar la conferencia les digo, espérenme tantito, voy al baño, y que me voy encontrando que adentro de cada baño había estos botones de pánico. Y dices, no, pues ¿en dónde estamos viviendo? ¿Cómo es posible que vivamos en una sociedad en la que hay tanta violencia, que en cada baño hay un botón de pánico, porque el que no se mete la mano por abajo para tomar una foto trata de abrir la puerta para violarte, y que además esa sea la respuesta de la universidad, en lugar de hacer amplísimos proyectos educativos y pedagógicos en los que se hable, en lugar de poner sanciones desde o reglas muy claras, protocolos muy claros en caso de acoso, lo que ponen es un botón de auxilio. Entonces, bueno, pues es de los que me ha sorprendido. Otra de las cosas que he aprendido con el tendedero es que de lo que más me interesa a mí es cómo lo puedo usar para crear redes entre mujeres artistas y funcionarias artistas, e historiadoras artistas y quienes estén interesadas e interesados en este tipo de temáticas. Entonces, en Culiacán, cuando me invitaron a hacerlo, decidimos, platicando con Karen, que lo más importante era que hubiera esta exposición conjunta de las artistas de Culiacán y también mis piezas participando y que me ayudaban a hacer el tendedero. Entonces Karen fue y les dio un taller a las artistas de allá, hicieron obras en colaboración y expusieron obra, y hizo la curaduría y yo llevé mi tendedero. Enfrente de mi tendedero estaba este tendedero, que es una pieza que me conmueve mucho de Cusi Salgado. La primera parte fue salir a las calles desnuda con una hielera de Oxxo en la cabeza, pues porque las cabezas en Culiacán, sin cuerpo, aparecen en hieleras de Oxxo. Y los cuerpos de las mujeres aparecen desnudos, desde las mujeres asesinadas aparecen enlodados en el río, ¿no? Entonces se armó un escándalo, porque parece ser que es más escándalo que una mujer camine desnuda por las calles, a que la asesinen y la echen al río. Y hasta si buscan todavía hoy en día el hashtag Lady Bichi, encontrarán toda esta historia que fue muy interesante. Y el día de la inauguración ella presentó este performance que era su tendedero enfrente del mío, en el cual, cubierta de lodo como estas mujeres, le pide a personas del público que agarren agua, por ahí había una cosita con agua, y le vayan limpiando el cuerpo de este lodo y poniendo las piedras del río ahí en un montoncito. Y al final pues entró su mamá y la abrazó y se la llevó y bueno, esto me interesa a mí. Esto me interesa que se vayan gestando estos diálogos, que hablemos, que tengamos esta relación. Y la verdad es que este tendedero me gusta más que el mío. Entonces, pues esa es una pieza que me conmueve mucho. El tendedero lo hice en 2018 en Buenos Aires. Y fue muy interesante porque, bueno, por un lado lo presentamos afuera del Malva y del Proa, y también entró un ratito al Malva porque había una exposición ahí en la cual había una obra mía, entonces ahí di una conferencia. Estuvimos afuera de El Trapito, que es una organización barrial, que fue muy interesante trabajar con todas ellas, porque pues obviamente yo me puedo meter a la comunidad artística y no tengo problema, doy un taller, lo que sea, pero cuando te vas a otro tipo de comunidades, para mí lo básico es hacer una alianza con quienes trabajan y quienes son de esas comunidades, no llegar como la que viene de afuera a decirle lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, di mi taller con artistas, activistas y pedagogas,
Y me dio mucho gusto que en la Normal 5, que es como prepa, lo rehicieron las maestras y lo rehicieron no con las preguntas, no preguntando del acoso de las alumnas en la escuela, sino que salieron a la calle a preguntarle a otras personas. Por problemas, porque vamos a hablar ahorita de privacidad y cómo haces un tendedero en un espacio que es público, pero no es público, como una escuela. ¿Qué es lo que pasa, no? Fue muy conmovedor para mí que un par de meses después me escribieron alumnas que habían participado en el tendedero, que lo habían hecho, que lo querían hacer en una prepa que está cerca de donde ellas estudian, porque se había suicidado un chico trans por el bullying que le hacían en la prepa. Entonces ellas querían usar esta herramienta para apoyar esa comunidad, para abrir un diálogo y para hablar con sus congéneres, con los de la prepa de junto, ¿no? Y aquí están posteriormente hablando de cómo había sido esa presentación en una de las exposiciones que hubo con documentación de todo lo del tendedero y otras obras que se presentaron. Hablando de prepas, que les digo, me interesa mucho esta cuestión de lo pedagógico y del tendedero. Del moderno americano me pidieron que lo hiciera la sociedad de alumnos, que lo hiciera en 2018, me dio mucho gusto porque yo ahí estudié hasta primero de prepa y me bulleaban bien gacho. Entonces, para mí era como regresar ahora yo voy a regresar a dar una conferencia. La verdad es que fue muy bonito. Lo organizaban las estudiantes, lo cual me emocionaba mucho más. Y estuvo sensacional, así, auditorio lleno, muy enternecedor. Las alumnas incluso reclamándole en determinado momento a los y las maestras porque habían denunciado acoso y no les habían hecho caso. Y pues decidimos que hicieran el tendedero, que las respuestas entraran a una caja, por dos razones. Una, porque podía haber denuncias directas a los maestros, cosa que iba a llevar en este contexto a una situación de tensión y de escándalo y no iba a permitir realmente utilizar las herramientas apropiadas en un contexto educativo, que son las herramientas pedagógicas para tratar de resolver este tipo de problemáticas. Y por otro, había respuestas como esta, que pues está medio difícil que le estés escribiendo y la pongas, porque entonces todo el mundo va a saber, se pierde el anonimato. Entonces decidimos que lo mejor era que pusieran todas las respuestas en esta caja. Las del comité de estudiantes las iban a colgar después y todas las que fueran denuncias directas de maestros se las entregaron directamente a las autoridades. Entonces, bueno, en ese caso no sé exactamente si pasó algo o no. Creo que tiene que ser, que no ser si es la sociedad de alumnos el último año que lo organiza, porque entonces no hay manera de seguir viendo si las autoridades sí cumplen o no. Pero bueno, cada uno va formándose de diferente manera. Otra de las que más me ha gustado es que fue, le digo, el tendedero mutante, que fue en Japón el año pasado, y todavía siguen las repercusiones de y lo hicieron como laberinto, porque también el diseño fue así, tenían miedo de que la gente no quisiera escribir. A los 3 días ya estaba lleno con denuncias. Interesante, porque en Nagoya, el metro, a ciertas horas están separados hombres y mujeres. Y entonces les decía yo, pues, ¿por qué están separados hombres y mujeres? No, es que hay algunos hombres desviados que son agresivos. Y les decía yo, no es que sean enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Es que así han de estar educados. Entonces, ha de ser un problema serio si están separando hombres y mujeres en el metro. O poniendo, no es como que hubo uno una vez al año o cada 3 años, sino que es algo que sucede constantemente. Después sucedió dentro de la misma trienal que hubo un caso de censura de una exposición sobre obras censuradas en la trienal, y los artistas latinoamericanos, Tania Bruguera, Regina José Galindo, Javier Telles, Pia Camil y varios otros, decidimos que pues no íbamos a cerrar nuestras piezas mientras esas estuvieran censuradas, porque esto no era posible. Y la manera de cerrar el tendedero fue bajar las respuestas, poner papelitos
en blanco para respuestas en el suelo. Yo ya quería romperlos, pero quienes estaban haciendo toda la mediación me dijeron no, porque la gente contribuyó con mucho cariño y con mucho trabajo sus respuestas, digo que vengas y se las rompas, está muy agresivo. Pues tienen toda la razón, entonces papelitos en blanco los pusimos ahí y solo abrió hasta que volvieron a poner la exposición. Pero otro grupo de artistas japoneses me pidió usar el mismo formato para hablar de la libertad de expresión. Entonces este tendedero fue mutando para todos lados e incluso el grupo que salió del taller que yo di, después lo estuvo llevando a estas manifestaciones que se llaman flower demonstrations, en los cuales las mujeres en Japón están cuestionando las leyes en su país porque aparentemente una mujer tiene que comprobar, para que culpen a un hombre y lo metan a la cárcel, tiene que probar que hizo todo lo humanamente posible por defenderse. Así haya tenido 6 años y el que la violó fue su papá. Entonces están tratando de cambiar esa legislación y ha seguido utilizándose. De los que más me impactan siempre es nada más lean la pregunta, fue en Cuernavaca el año pasado, ¿conoces a mujeres que hayan sido desaparecidas o asesinadas? Y sí, había muchas, ¿no? Y que es de una organización en Estados Unidos que estuvieron durante 1 año por todo el estado de Indiana, reuniendo en todos los condados respuestas de las mujeres para ir a presionar a los legisladores, están en el Palacio Legislativo, a que haya una ley de consentimiento, que quede claro qué es consentimiento y qué no. En muchas universidades, 8 de marzo, se hizo el tendedero, porque ya es una pieza que ya es un formato que se utiliza de muy diferentes maneras. Creo que en la Ibero, bueno, sé que en la Ibero hubo también, y sé que generalmente estos causan conflicto porque tienen denuncias específicas, en ese sentido, de maestros, de otros alumnos. Entonces yo creo que estos tendederos tienen una influencia del escrache argentino, que es esta estrategia cuando las autoridades no hacían nada en contra de los genocidios después de la dictadura, pues había esta denuncia pública. Y creo que tiene que ver con el Me Too también, que es esta manera de denunciar, pero estos son como Me Toos analógicos, porque pues estás en la Ibero, pues de nada sirve realmente que lo pongas en Twitter. Lo que sirve es que ahí dentro de la misma universidad se hable de esta temática. Hay muchas cosas que podemos discutir sobre esto, pros y contras, y creo que lo que las autoridades, a mi parecer, tendrían que ver es no tanto escandalizarse porque haya las denuncias que ha pasado en muchas universidades y ha habido alumnas que están amenazadas, sino ver cuál es el problema. Ver cuál es el problema, qué impedimentos hay en los protocolos o qué está pasando que están las alumnas encontrando esta manera de denunciar nada más, ¿no? Este año también hubo, pues por la pandemia, hubo tendederos digitales en Medellín y una de las preguntas que más me interesaban era cómo ha subido la violencia ahora. Esta piececita me la encontré hace poquito de una artista, de Isa Telles, y me conmovió mucho porque, más bien por lo que dice aquí, por la pieza, pero de que hablaba de que al hacer el tendedero se había sentido acompañada, y a mí eso me interesa mucho. El poder hacer piezas que nos hagan sentir acompañadas, creo que es muy importante. Les voy a compartir rapidísimo 2 piezas de este proyecto que tengo que se llamó Visita al Archivo de Ana Victoria Jiménez, que como les digo, está ahí en la Ibero, y que se llaman Maternidades Secuestradas y Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México. Ahí dice algo alguien. Ahí está, este es uno de los cartelitos que está en el archivo que siempre se me hace muy importante, porque fíjense, es una de las primeras protestas feministas en México y es en contra del mito de la madre. Entonces, pues está bien interesante, ¿no? ¿A dónde te vas para protestar en contra de un mito? Estamos hablando de una época en la que política se entendía como lo económico y la izquierda y la derecha. Y todo lo que era feminismo, derechos lésbico, gay, todas estas cosas, espérense a que acabamos la revolución y ya nos fijamos en otro tipo. Y ellas están planteando un cambio desde lo cultural. El feminismo propone un cambio a la cultura, una revolución en lo cultural. Entonces, este cartelito así chiquitito como lo ven, se me hace de la cosa más potente. Este proyecto que hice fue metiéndome al archivo de Ana Victoria
y planteándome, ahí estoy yo en la primera manifestación que fui, con todo el grupo, los 2 grupos feministas que había en ese momento, y estábamos pues exigiendo aborto libre y gratuito. Ahí estoy yo, atrás está mi mamá, que se fue conmigo porque le daba miedo que yo me fuera sola a la manifestación, y empecé hace unos años, en 2012, 13, a preguntarme, bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con el aborto hoy en día? ¿Cómo está? En la Ciudad de México es libre y en otros lugares ya no. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué ha cambiado y qué no? Y propuse este proyecto que se llama No a las maternidades secuestradas, que fue reunirme primero con un grupo de artistas y activistas y que cada uno empezáramos en este pequeño grupo a hablar de qué era para nosotros. Bueno, pues para mí, decían las chavas, es la presión familiar, que me estén diciendo todo el tiempo que ya tenga hijas. Para otras era, bueno, tiene que ver con el haber tenido un aborto y nunca haber hablado de esta temática, o tiene que ver con haber decidido no ser madre y de todas maneras tener que maternar y cuidar hermanitos, abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Después cada quien de ese grupo se fue y organizó otro grupo con personas que estaban en lo mismo para profundizar con otras jóvenes que tuvieran esta presión familiar. Lo abrimos a las redes por Twitter y por Facebook y empezamos con el hashtag Una maternidad secuestrada es, y se abrió este espacio, tuvimos como 700 respuestas. Y acabamos haciendo una manifestación con muchas de estas respuestas en el Zócalo, cambiando la idea tradicional de manifestación, que es un performance, a fin de cuentas, un ritual, y a mí se me hace importante cambiarlos, porque generalmente la manifestación esta de tipo marcha es muy militar, vanguardia, retaguardia, etcétera. Entonces esta era una jergarela, como pasarela, y todas pasábamos con una o más, con muchas demandas. También con esta idea de que es complejo, que los problemas son complejos. Me decían que en la marcha del 8 de marzo pasado había muchas demandas, desde muchos feminismos, y eso se me hace maravilloso. Hubo performances en la jergarela, y al final pues todas nos quitamos de encima las panzas que teníamos, y nos fuimos. Yo no sé si me va a dar tiempo de seguirle, creo que voy a acabar aquí con esta pieza, con esta imagen, que es nos fuimos después a Argentina, donde se hizo, y se llamó Maternidades en Tensión, porque significa otra cosa. Ahí maternidades secuestradas les daba otras connotaciones políticas. Les digo, para que nos dé tiempo de platicar, me voy a saltar hasta el mero final y les voy a platicar de en qué ando ahorita, que creo que tiene que ver con las cosas que hablamos aquí, que es este libro, por eso se llama así la plática, que se llama Intimidades o no, arte, vida y feminismo, que va a reunir, o reúne, espero que ya ahora sí salga para principios del año que entra, por la pandemia ha sido un poco complicado, pero se metieron Julián Tibilo y Katnira Bello a mi archivo y sacaron materiales desde 1975 a la fecha. Y creo que es importante que desde el arte tengamos nuestra voz, que hablemos, que trabajemos para crear estas narrativas que son tan necesarias, porque si no siempre tenemos las historias de otros lugares y las experiencias como que son las únicas válidas. Yo siempre he guardado mi historia, he escrito mucho, escribí 20 años en el periódico, creo firmemente en que muchas veces esta cuestión del feminismo es una batalla de narrativas, y se los digo a ustedes como historiadoras principalmente, son narrativas que tenemos que pelear, es un campo de batalla porque nos han impuesto ciertas narrativas y luego no las creemos. Entonces, para mí la lucha es que busquemos estos espacios para que haya narrativas, haya más narrativas de todos puntos de vista y todas y todos podamos decir nuestras historias. Entonces, bueno, pues dejo de compartir aquí para que tengamos unos minutitos de preguntas y discusión si quieren también. Si están en contra, también me encanta cuando alguien está en contra, no hay problema. Sí, no sé si quieran levantar la mano y les
cedemos la palabra o pueden enviar como ayer sus preguntas en el chat y nosotras las leemos. Sergio Trejo. ¿Ande? No, eso, que Sergio Trejo levantó la mano. Gracias, Mónica. Pues primero agradecerte y decirte que estoy muy emocionado porque eres un artista, una creadora increíble y tu trabajo, bueno, ha trascendido generaciones. Me impresiona mucho ver estas imágenes que nos muestras de, bueno, toda la historia de tu andar, de tu transcurrir en este país con tus propuestas y cómo acompañas a muchas mujeres y a otro tipo de subjetividades. Entonces, en parte mi comentario es hacia un agradecimiento por ser tan inclusiva en tu trabajo, por no nada más preocuparte por las mujeres, que bueno, evidentemente es una necesidad en este país, pero que también tu trabajo ha servido para plataforma de otras identidades. Y bueno, te quería preguntar, en tu transcurrir en todo esto, sé que tu pareja te ha acompañado. Quería preguntarte, bueno, ¿qué influencia ha tenido él? Si te ha, no sé, sugerido desde bueno, su masculinidad y cómo no sé, participar activamente en tu proceso creativo. Pues, los dos somos artistas, entonces los dos hemos trabajado proyectos conjuntos independientemente. Quizá como acompañando, yo acompaño los de él y él acompaña los míos, no se mete mucho como en el qué y cómo de los proyectos feministas. Parte pues porque hay como en los procesos de aprendizaje que hemos tenido como pareja, y me iría un poco a lo primero que dijiste, de ser inclusivas. Para mí, el ser inclusiva y el entender otras opresiones es parte de lo que es el feminismo, es entender que a veces soy opresora y a veces soy oprimida. Y a veces en cuestión de clase yo soy la opresora, como me sucede en el caso de Víctor, y a veces en cuestión de género él es el opresor. Y cómo vamos manejando esto y entendiéndonos mutuamente para convivir y para ver qué es lo que pasa desde los distintos puntos de vista. Entonces yo creo que ha habido mucho diálogo, y sí, a veces le digo, eres un macho, quién sabe qué, no sé qué tantos, y él me vacila constantemente de que sí, tu niña popis del Pedregal, ¿verdad? Y mi privilegio, y no me dice whitezican porque no ha oído la palabra todavía, pero seguramente el día que la conozca me la aplicará. Entonces es como ir aprendiendo en ese sentido. Somos amigos, yo incluso creo que pues la gran ventaja del feminismo es que no puedes como que pensar en el otro, o por lo menos yo no puedo pensar en el otro y todos los hombres. Pues porque tuve papá, tuve hermanos, hijos, esposo, amigos, colegas, etcétera. Entonces yo quizá es su ilusión, y quizá como feminista es políticamente incorrecto decirlo, pero sí pienso que el feminismo por estos lazos de afecto puede funcionar o puede ser más fácil que se rompan un poco los marcos. Sé que no pasa siempre y sé que es muy difícil, pero yo esperaría que fuera, porque sí puedes decir los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los judíos, los católicos, y es este grupo con el que generalmente no tienes nada que ver. Pero aquí, pues, está muy difícil. Sí pasa, pero está muy difícil, ¿no? Muchas gracias. Esta Alexa Mata pregunta, en la marcha del aborto, ¿qué símbolo estaban haciendo con las manos? Como diría mi hermano, panochita, panochita, panochita. O sea, es un símbolo genital femenino que se utilizaba. Gracias. Esta Sara Vaz, nuestra maestra, pregunta, ¿cómo cohesionar los feminismos cuando se trata de una sola protesta? No me queda muy claro. ¿Cómo cohesionar los feminismos cuando se trata de una? Ajá. Pues no creo, para mí no tendría caso cohesionarlos. Yo creo que quizá haya algunos puntos de vista, algunas temáticas que son generales, pero es muy complejo el asunto. No es lo mismo ser mujer en una comunidad indígena, no es lo mismo ser mujer de cierta edad, no es lo mismo tener una discapacidad. Es muy complejo, y para mí lo importante es que estén todas las voces, todas las narrativas, vuelvo a insistir, ¿no?
que haya todas estas narrativas y que vayamos viendo qué es lo que necesitamos. Creo que sí hay algunos puntos que nos juntan, que nos unen, como sería el luchar en contra de la violencia hacia las mujeres, y habría 2 o 3 puntos que nos cohesionan, pero no nos vamos a reunir en esos si no hay primero esta apertura a también escuchar todos los otros puntos de vista, porque si no, pues pasa como, por ejemplo, cuando hace 4 años entró Trump en Estados Unidos de presidente y hubo marchas de mujeres por todo el mundo. De México no fueron los grupos feministas, hubo una marcha fuera de la embajada y no fueron las feministas. ¿Por qué? Porque en general dices, Estados Unidos, el opresor, lo hegemónico, la historia que nos cuentan siempre. ¿Cómo hacemos esos vínculos? Es muy difícil. Es parte del trabajo que tenemos que hacer, de cómo podemos tener alianzas, pero primero nos tenemos que escuchar. Y el escuchar implica aceptar dónde la estamos regando, lo cual no es fácil, ¿no? Y también, pues, dónde la estamos regando como feministas, pues pongámonos a escuchar a todas las otras primero para poder hacer esa red, ¿no? Pero es muy difícil, muy complejo. Sí, totalmente de acuerdo. Igual Cintia Nava está levantando la mano, entonces si quieres hablar. Hola, gracias. Bueno, hola. Nosotras, cuando estaba en mi último año de prepa, hicimos un tendedero para denunciar a los compañeros y a los profesores. Y hubo una situación que no sé si tú podrías dar como qué herramientas se pueden hacer cuando eso sucede. Habíamos puesto nuestro tendedero, la prepa no nos dio un espacio, lo tuvimos que hacer donde Dios nos dio a entender, con diurex y unos hilos, y todos naturalmente se enojaron y reaccionaron no tan bien de que sus nombres estuvieran ahí colgados, y entonces decidieron que era mucha negatividad, y en otro patio de la prepa hicieron un tendedero positivo, en donde ponían qué les caía bien de las otras personas. Y de repente tiraban las cosas de nuestro tendedero y ponían cosas en ese otro tendedero. Y pues nunca se logró hacer algo. O sea, tuvimos que, pues ahí nosotras nos quedamos hasta que ellos se fueron, como una semana, y pues ya, ¿no? Y ese terminó con que las chicas tomaron la prepa. Se hizo un paro feminista para que corrieran uno de los profesores, pero esto se ha vuelto a suceder. Cada año las chicas hacen un tendedero y cada año los chicos hacen un tendedero positivo, y seguimos como pensando en qué pueden hacer, cómo se puede explicar, no sé si se tiene que hablar más o por qué, pues qué herramientas podemos utilizar cuando insisten en hacer estos como contraespacios. Yo creo que de entrada es una falla de las autoridades, que si están viendo que hay un problema, pues tienen que resolver y tienen que ver y tienen que escucharlas. De entrada escucharlas, a lo mejor decir, oye, vamos a encontrar herramientas vamos a encontrar formas en las que puedas denunciar y suceda algo. Incluso antes de que pase, incluso antes de que se vean obligadas a tener tendederos, empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando en cuestión de acoso? Vemos que está sucediendo esto. ¿Qué es lo que necesitan? Hablen las chavas y hablen las chavas y hablen los chavos. Hablen a clases reuniones de masculinidad, de cómo le han ido enseñando a los hombres a que así se deben de portar. Porque yo creo que la gran mayoría es cuestión de educación. Y la gran mayoría de las personas va a entender tanto a que no es algo que debemos aceptar, como que no es algo que deben de hacer. Yo me acuerdo en el tendedero del MUAC un chavo que vino de una de las prepas y me decía, es que a mí me dijeron que así me tengo que ligar a las chavas. Y le decía yo, pues te engañaron, güey, te engañaron, porque así no funciona, eso no te va a dar resultado. Pero estaba realmente consternado, ¿no? Entonces sí, pensémosle cómo le hacemos para que, yo creo que es obligación de las autoridades. También creo que no lo van a hacer, entonces quizá tenemos que ir pensando en cómo se le puede plantear esto de la caja, a lo mejor otro tipo de preguntas, a lo mejor grupos primero muy fuertes entre las alumnas
para que hablen de sus situaciones de acoso y estén en contacto con mujeres de otras escuelas y otras organizaciones para que estén protegidas también. Porque a mí me preocupa quienes ponen tendederos, que me han pasado varios, y luego andan las chavas amenazadas. Entonces creo que hay distintas cosas que tenemos que pensar. Pensémoslo. No me sé ahorita las respuestas, pero sé que es algo en lo que tenemos que ir pensando y trabajando todas, porque estamos repitiendo el mismo guión y no funciona. Te diría un ejemplo. Llevábamos muchas manifestaciones, muchos años, en la que la narrativa, y vuelvo a las narrativas, cambiemos la narrativa era, hubo una manifestación feminista y iban las puras mujeres, iba un contingente de mujeres separatistas hasta adelante, se metió un hombre y lo sacaron. Bola de feminazis espantosas, violentas. Es el contingente separatista que organizó que van ellas solas hasta adelante. Yo quiero ir en un grupo mixto, voy atrás. Entonces, en la que hubo que fue hace 2 años, el año pasado, la de Glitter, la que pintaron todo, de entrada se pusieron violentas, lo cual no era para menos, ¿no? Pero por otro lado cambiaron la narrativa tanto con el glitter que echaron como con una cantidad impresionante de memes. Entonces ibas viendo en el periódico cómo primero sale Sheinbaum diciendo, no, estas tipas que hicieron no sé qué, y al rato iba cambiando de opinión. Entonces se logró cambiar la narrativa por el glitter, por la no sé qué. Entonces, si estamos haciéndolo y no funciona año tras año, hay que pensar cómo se hace de otra manera. Gracias. Pregunta Lorena MacGregor en el chat. ¿Consideras que el tema del aborto ha unido los distintos feminismos? Pues creo que es una de las demandas básicas. No sé si haya habido feminismo sin esas demandas básicas como el aborto, el derecho a nuestro cuerpo, ¿no? Porque más que nada y el exigir que no haya violencia. No sé si los haya unido, creo que los puede unir, son de los que unen, en los que estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, pues ahí tenemos que, estamos bien a gusto en la Ciudad de México, en donde es libre y gratuito, y no hemos armado un escándalo espantoso porque todavía hay mujeres en Guanajuato en la cárcel por abortos espontáneos. Entonces es una batalla que tenemos que dar desde los feminismos, entendiendo que están en otras situaciones en otros lugares, ¿no? También pregunta Sofía Sacalas. Primero dice, hola Mónica, muchas gracias por tu plática. Y luego, ¿cuál crees tú que es el futuro de una historiadora del arte feminista? ¿Cuál es el futuro? Pues trabajo no te va a faltar porque hay un montón de trabajo que hacer. Eso de cambiar las historias y cambiar las narrativas no es fácil. Creo que hay más espacio para hacer cosas hoy en día, hay más materiales, hay más herramientas, hay archivos, hay publicaciones, hay materiales, hay instituciones que por lo menos de dientes para afuera están haciendo cosas de género. Entonces yo pensaría que está bien, pero creo que todavía está muy chiquitita la historia del arte feminista. Creo que apenas estamos empezando a rascarle. Yo siempre que dicen que aquí se hizo la primera exposición de arte feminista en América Latina, una que hicimos en Casa del Lago, les digo, yo voy a estar feliz el día que vengan y me digan, no es cierto, hubo esta otra antes, porque ya hicieron la investigación, porque hasta ahorita mucho la historia ha sido lo que vamos contando quienes estuvimos ahí, pero todavía falta mucho más en otros lugares. Quienes hemos escrito de esto, pues hemos contado con menos herramientas que ustedes, entonces tienen mucho trabajo. Por favor, háganlo. Ojalá podamos, pero sí, es lo que tratamos, creo que todas las de la carrera. Y una última pregunta para pasar con Karen. Dice, hola, ¿crees que nombrar alguna pieza como arte intensifica o reduce su impacto como objeto de denuncia? No, para mí nada más depende de en qué circuito lo estás haciendo valer. Digo, a quienes usan el tendedero como herramienta de activismo, realmente les importa muy poco que sea arte. A veces en la calle nos funciona porque cuando dices, es un proyecto artístico, a la gente le da menos miedo.
Si le dices, esto es un proyecto artístico, es un proyecto activista feminista, seguramente salen corriendo para el otro lado. Si les dices arte, no. Entonces no creo. Ahora, creo que estos proyectos, estos trabajos artísticos, cuando los metes en el museo y los dejas nada más como cualquier objeto artístico, entonces pierden toda su potencia. Si metes un proyecto artístico a un museo, tienes que tratarlo como tal y entonces la mediación, la información, todo tiene que estar planteado para que ese proyecto trabaje, esa obra trabaje de otra manera, no nada más como un cuadro que se queda ahí colgadito.